Más del 30% de lesiones medulares por zambullidas en Canarias afectan a turistas que no conocen la profundidad de nuestras playas. Son los datos de un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Insular, y que ve necesario realizar campañas de prevención, sobre todo entre la población más joven. Las zambullidas son la tercera causa de lesión medular en las islas. Afecta sobre todo a los varones y la más frecuente es la lesión medular cervical completa, es decir, una tetraplegia. Pues de este asunto vamos a hablar en esta mañana con Enrique Bárbara Bataller, que es doctor del Servicio de Rehabilitación del Hospital Insular, que ya nos acompaña esta mañana. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Podríamos pensar que se trata de casos muy anecdóticos, pero hay que darle muchísima importancia porque una zambullida, una mala zambullida en el mar puede provocarnos una lesión medular. Igual no le estamos dando la atención que se merece. Bueno, yo creo que es una lesión muy importante, sobre todo por las consecuencias. Posiblemente el número de pacientes que ocurre a lo largo del año, que no es muy importante, son 3 o 4 pacientes al año, pero las consecuencias de este tipo de lesión son muy importantes. Suele afectar a gente joven y generalmente produce lesiones cervicales que, como ha dicho tu compañera, pues acaban produciendo una lesión medular cervical completa que conlleva pues una pérdida de movilidad y sensibilidad, no solo en las piernas, sino también en los brazos. Claro, porque además hay un tipo de perfil de persona que suele sufrir este tipo de lesiones, que suelen ser los chicos y jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra serie, la serie que hemos recogido en nuestra unidad, que es una serie que empezó a recogerse desde el año 2000 hasta el 2014, todos los pacientes que han sufrido una lesión medular por zambullida y que han ingresado en nuestra unidad eran varones. Ese es el primer dato importante, y el segundo dato es que la media de edad de estos pacientes era de 29 años. Esto significa que bueno, de hecho creo que solo habían 4 pacientes por encima de los 40 años y un paciente por encima de los 50 años, ¿no? Esto significa que bueno, esa lesión medular que es irreversible va a continuar a lo largo de sus vidas, ¿no? Y va a provocar una serie de consecuencias muy importantes, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre, doctor? Porque estas personas acuden a un centro, a un lugar de playa, a un litoral, y no contemplan la profundidad de la zona, ni siquiera si es de pleamar, si en ese momento está pleamar o está en bajamar. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente este tipo de lesiones se asocian a 3 factores muy importantes. El primero es un comportamiento temerario. La persona se lanza sin saber exactamente lo que está haciendo ni las consecuencias de una mala zambullida. La segunda causa suele ser el desconocimiento del entorno, o sea, no saber la profundidad a la que uno se sumerge, o incluso no tener en cuenta las mareas, ¿no? Lo que es una altura determinada a una hora del día, al cabo de unas horas esa profundidad es diferente. El no tener en cuenta esa profundidad puede ocasionar este tipo de lesiones, ¿no? Y el tercer factor, muchas veces, que no está recogido en nuestro estudio, es que muchas veces este tipo de lesiones se asocian al consumo de alcohol o de drogas, y que hace que una persona, cuando se lanza al mar, no esté alerta y evidentemente pues no tome las medidas necesarias un poco para evitar cualquier golpe. Y luego además el tratamiento, doctor, no es nada fácil y suele tratarse de lesiones que son ya para toda la vida, ¿no? Claro, el problema de este tipo de lesión neurológica es que no hay curación. En la zona de la lesión se produce una cicatriz que produce una interrupción entre la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo. No se envían órdenes desde el cerebro a los brazos ni a las piernas, ni se recibe la información del resto del cuerpo hacia el cerebro. Entonces es una lesión que no tiene curación, con lo cual la única actitud que podemos tomar nosotros como profesionales o las administraciones sería la prevención, actuar sobre la prevención para intentar disminuir la incidencia de este tipo de lesiones. ¿Y esa prevención por dónde pasaría? ¿Por más educación, por ejemplo, en los colegios, teniendo en cuenta que son los más jóvenes los que forman parte de este perfil, de estos accidentes, o también con campañas para esos turistas que nos visitan por desconocimiento de la zona en la que van a practicar cualquier tipo de actividad acuática o incluso un baño?
Yo creo que lo acabas de decir, ¿no? Hay dos poblaciones diana que nos hemos dado cuenta en este estudio que son las más sensibles, ¿no? Por un lado es la gente joven, que evidentemente hay que concienciarlos sobre los peligros de una mala zambullida o de no conocer la profundidad de donde nos vamos a lanzar, y por otro lado también otra población diana es la población turista, ¿no? Has comentado antes que en este estudio era el 34,7%, creo que fueron los turistas que habían sufrido una lesión medular, pero estamos convencidos de que ese porcentaje es mucho más alto porque no están recogidos pues aquellos turistas que sufrieron una lesión medular y que ocurrieron en la provincia de Tenerife o que ocurrieron en Lanzarote. Esa información de otras islas no las desconocemos porque estos pacientes, aunque la unidad de lesiones medulares del Hospital Insular es centro de referencia, no acabaron pasando por nuestra unidad, sino que una vez se estabilizaron de su lesión fueron trasladados directamente a su país de origen, con lo cual ese 30% estamos convencidos de que es mucho más alto, y está claro que la prevención también debería ir destinada a este tipo de personas que nos visitan durante todo el año, ¿no? Porque son lesiones que afectan que pueden ocurrir en cualquier momento del año, ¿no? No solo a nivel no solo en los meses de verano como suelen ocurrir en otros países, sino que en nuestra comunidad, por nuestras playas, por nuestro clima, este tipo de lesiones ocurren a lo largo de todo el año. Estamos hablando de lesiones muy graves, con secuelas muy graves. Si somos testigos de un accidente de este tipo en el litoral, en nuestras playas, ¿qué debemos o qué no debemos hacer para no agravar la situación? Un paciente que sufre una zambullida, lo primero es que hay que salvar la vida, porque evidentemente en la mayoría de los casos es una lesión medular cervical, el paciente no va a mover los brazos y si no se interviene el paciente va a fallecer ahogado. Entonces lo primero es sacarlo del agua, intentar siempre inmovilizar la columna cervical y llegarlo a un lugar seguro, y en ese momento, pues una vez llamado los sistemas de emergencia, pues inmovilizarlo y trasladarlo con la mayor seguridad y sin mover para nada la columna vertebral. Doctor, hablaba de lo grave que es este tipo de lesiones, de lo complicada que es la vida a partir del momento en el que se sufre una tetraplegia, por ejemplo, pero ¿no hay futuro, incluso en el futuro así a medio o largo plazo para este tipo de pacientes? ¿No satisface la medicina ninguna posible solución? ¿Es algo imposible, dada la gravedad de la lesión? Hace unos años te hubiera dicho que no hay nada porque es que en la investigación a nivel de lesiones neurológicas no es que vaya muy retrasada, sino es que es muy complicada, ¿no? En los últimos años están apareciendo diferentes estudios y que básicamente lo que intentan es que esa cicatriz que se forma en la zona de la lesión de la médula, introducir elementos que regeneren ese tejido nervioso que se ha transformado en una cicatriz esa cicatriz convertirla en tejido nervioso para que siga transmitiendo la información. Estamos al principio de esos estudios, todavía no tenemos resultados y aunque se empieza a encender un poco una luz, pero estamos lejos de encontrar un tratamiento real y que sea efectivo y que lo podamos tener a nuestra disposición a corto plazo. Pues a ver si somos más conscientes de esas malas zambullidas en el mar, de hacerlo con toda precaución, que nada nos cuesta entrar pasito a pasito y no tirarnos de grandes alturas sin saber y desconociendo la profundidad, incluso el estado de las mareas. Doctor Bárbara Bataller, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias.